Bienvenidos nuevamente a Reconstruyéndome, un espacio de salud mental que hemos creado para poder llegar a todos ustedes y dar herramientas para que podamos caminar mejor. El día de hoy estamos hablando acerca de los límites. ¿Se han dado cuenta ustedes que a veces nos causa incomodidad cuando nos piden algo y no queremos hacerlo? Pero nos vemos comprometidos a decir que sí porque pensamos que las otras personas se van a sentir mal. Si esto nos pasa muy seguido, quiere decir que nosotros no estamos poniendo los límites que necesitamos para poder seguir adelante. El día de hoy hablaremos en esta charla acerca de qué son los límites, qué clases de límites existen, cómo podemos abordar estas o cómo dar herramientas para estos límites. Y nuestro objetivo es comprender que los límites pueden transformar nuestra vida para que nosotros podamos ser más equilibrados y poder ser más auténticos. Hola Joja, ¿cómo estás? Hola Betty, aquí alegre de compartir contigo nuevamente, ¿verdad? Y también con las personas que amablemente nos siguen en la página y nos hacen llegar sus comentarios acerca de los temas que nosotros tenemos la oportunidad de ir abordando. Como tú bien decías, ¿verdad? Es necesario que nosotros aprendamos a establecer los límites de manera adecuada. Pero antes de dar esas herramientas y hablar un poquito de todas estas situaciones, es importante que nosotros aprendamos a reconocer qué son los límites. Límites son aquellos que nos sirven para protegernos. Son esas barreras emocionales y físicas que nosotros podemos establecer para poder tener una adecuada relación interpersonal y también tener una adecuada relación con nosotros mismos. Esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos la paz emocional o bien sentirnos de una manera adecuada cuando estamos haciendo algún acuerdo o que alguien está queriendo imponernos algo que no está en lo que nosotros queremos hacer. Y también es importante saber cómo ponerlos, porque por ejemplo, cuando nosotros podemos poner límites es porque nos conocemos, o sea, sirven porque ayudan a que nosotros nos conozcamos de una mejor manera. Si yo no me conozco, no puedo poner un límite porque no sé cuál es mi límite, ni yo sé cómo ponerlo. Si yo puedo poner límites, voy a tener mayor respeto por mí mismo, puedo tener mejor autoestima, puedo tener mejores relaciones, porque las personas, Joja, si te has dado cuenta, cuando uno dice sí, sí, porque no pone un límite, se acostumbran, ya saben que siempre vas a decir que sí, pero si un día tú pones un límite saludable y dices no y explicas por qué, esa persona va a saber que no siempre vas a estar, o sea, va a respetar ese espacio, como tú dijiste, esa barrera, y ya va a pedirlo, pero desde otro lugar. También nuestro bienestar emocional se verá reflejado en nosotros porque ya vamos a actuar de acuerdo a lo que sí queremos, ¿verdad? Y vamos a tener más seguridad en nosotros mismos y mayor estabilidad. Pero también es importante saber qué límites existen, Joja, porque no solo hablar de aprender a decir no y cómo evitar decir sí, sino que qué límites existen para que las personas puedan tomarlo en cuenta. Fíjate, Betty, que es importante que nosotros aprendamos a reconocer que hay diferentes tipos de límites, porque a veces también nos podemos como extrapasar, ¿verdad? En el momento de querer nosotros establecer qué sí se puede y qué no se puede, a veces también tomamos como posturas que nos vamos a los extremos. Entonces también tenemos que tener cuidado en 3 tipos de límites, los cuales podemos nosotros trabajar. El primero son los rígidos. Estos límites rígidos son aquellos que no permiten ninguna flexibilidad. O sea, yo los coloco y de verdad son aquellos límites que nosotros podríamos llamar como los no negociables. A veces es necesario que nosotros tengamos establecido y tengamos el reconocimiento de qué sí no puedo permitir. Porque hay otros que sí vamos a ver que sí podemos nosotros como tener un poquito más de flexibilidad en el momento de establecerlos. También
están los límites difusos. Estos que muchas veces nosotros pensamos que ya la otra persona conoce que existe este límite, pero nunca lo ponemos de manera clara, como son los límites claros. Entonces tenemos que aprender a decir, ¿verdad?, qué sí se puede y qué no se puede, qué sí estoy yo dispuesta a aguantar, ¿verdad? Y que probablemente ese límite no lo voy a poder yo tener más flexibilidad en el momento de establecerlo. Por eso es bien importante, ¿verdad?, establecer los límites rígidos, los límites que no sean difusos y también establecerlos de manera clara para saber el otro, que ese es como cuando vamos a jugar un partido de fútbol. Antes de nosotros tener ese partido, nos indican cuáles van a ser las reglas. Y no hasta que estamos ya jugando, nos van indicando que sí se puede y que no se puede. Entonces ahí los límites y las reglas ya están dispuestas, ¿verdad?, de manera muy clara. Entonces considero que así debe ser en el momento que nos vamos relacionando. Sí, yo creo que, como tú dices, los límites claros son los más saludables, porque también se puede dialogar, pero con los límites difusos, las personas a las que nosotros nos dirigimos no saben realmente en qué andan, en qué piso, no saben si es claro, si es oscuro, porque nosotros no damos a conocer qué es lo que queremos y creemos que el otro lo va a entender por nosotros, y no. Entonces la mejor manera de hablarlo es directa y clara, seguramente. Exacto, ¿verdad? Eso creo que nos va a ayudar a que tengamos una mejor relación y evitemos muchas veces conflictos innecesarios por no tener claridad en los límites que estamos trabajando. Creo que también en las áreas de los límites hay unos que cuestan más, porque por ejemplo en los emocionales es cómo compartir nuestros sentimientos, cómo manejamos las emociones. Estos límites nos ayudan a manejar nuestro estrés. Yo he visto que los límites emocionales a veces cuestan un poquito más. ¿Tú qué dices? Sí, es cierto. Fíjate que a veces, digamos, los límites físicos, ¿verdad? Los límites físicos, si a ti alguien te da un golpe demasiado fuerte o te abraza, no sé, con una fuerza a la cual tú ya sientes desagrado, tú rápido lo dices, mira, por favor, ¿verdad? En cambio, los límites emocionales nos cuesta como marcarlos más, probablemente porque a veces nos da miedo, ¿verdad?, que la persona se vaya a molestar con nosotros o tenemos problemas de autoestima y por eso los emocionales muchas veces se nos dificulta más establecerlos. Otro que se dificulta a veces, bueno, casi la mayoría se dificulta. Hay unos, como dices tú, que los físicos son como más fáciles de poner y de reconocerlos. Pero, por ejemplo, los mentales que tienen que ver con nuestro pensamiento, es como que la otra persona no me imponga sus propias creencias, sino que yo diga, no, yo tengo mi propia forma de pensar y no es así. O sea, hay que dialogar para ver en qué quedamos y no que yo esté ahí solo para ver lo que el otro piensa y yo cómo seguirlo. A veces es difícil porque el poner uno sus límites en este tipo de puede surgir un conflicto y a veces es lo que uno evita y prefiere como seguir la corriente para evitarlo, pero entonces quedamos en lo mismo, no vamos a tener esa capacidad de conocernos y saber cómo reaccionar ante cada circunstancia. Sí, fíjate que también, Betty, no sé si te has dado cuenta que otra de las situaciones en las cuales también se genera dificultad para poner límites es cuando se refiere al tiempo. A veces nosotros ya tenemos establecidos una agenda o ya tenemos como planificado qué vamos a hacer en el día, pero viene alguien y te dice, mira, hoy quiero que me acompañes, hoy quiero que hagamos tal cosa o que me vayas a hacer un mandado y dejamos de hacer lo nuestro por asumir lo que la otra persona necesita. Entonces también tenemos dificultad para poner esos límites temporales relacionados, ¿verdad? Que mi tiempo también yo debo de aprender a respetarlo, pero siempre le doy más importancia a lo que quiere el otro.
Pero no sé por qué pasa eso, Johan, que nosotros consideramos a los otros, pero cuando se trata de nosotros, nos juzgamos muy duramente. Entonces, como que también es tiempo, hablando de los límites, a ver que nosotros nos pongamos en primer lugar y no por cuestiones de egoísmo, sino que decir no. Por ejemplo, si yo tengo mi carro, si yo tengo mi ropa y no quiero que no la use, por ejemplo, mi hermana, que tengamos más o menos la misma edad y que venga y agarre mis cosas, no. Ahora, si me nace, yo le puedo decir, tú puedes tomar lo que quieras, pero si yo quiero, no que me sienta obligada, porque de eso se trata, que no te sientas obligada a hacer algo que tú no quieres. Eso es verdaderamente poner un límite. Exacto, ¿no? Y fíjate, Betty, que ahorita con estos límites que tú estás hablando, ¿verdad? Que están refiriendo a los límites materiales, ¿verdad? A veces también nosotros como papá no contribuimos, porque tal vez la hermana le solicitó, no, ni siquiera le solicitó, sino que le agarró algo y nosotros todavía le decimos a la persona damnificada, no, hombre, no seas así, prestáselo. Entonces nosotros a veces no permitimos también que se establezcan esos límites de manera sana. Entonces también es algo que nosotros como papás debemos de tomar en cuenta. ¿Te has dado cuenta que a veces sucede? Y que uno hace sentir mal al hijo que no quiere prestar, pero no nos tomamos el tiempo de preguntarle por qué no quiere prestarlo, que es cuestión de crianza muchas veces y nosotros tenemos que ver, tienes toda la razón. ¿Verdad? Entonces también tenemos que tener nosotros cuidado cómo estamos enseñándole a nuestros hijos cómo se ponen esos límites. Y también, ¿verdad?, están los límites relacionales, otra área muy importante, porque se nos dificulta ponerle límites a veces a nuestros amigos, a nuestros papás, a nuestros hijos, porque no queremos quedar mal, porque siempre andamos buscando como la aprobación, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros también aprendamos a establecer ese tipo de límites, que por mucha confianza que tengamos, por mucho que yo quiera a alguien, estoy en toda el derecho de poder decir, hoy no, eso no me gusta, sin temer a perder la amistad de alguien. Respecto a los relacionales, creemos que si ponemos límites, vamos a dejar de ser parte de ese grupo, nos vamos a sentir como que no pertenecemos a un lugar y estamos muy equivocados porque si lo hacemos, se van a dar cuenta realmente qué queremos, ¿verdad? La cosa es que nosotros mismos lo logremos y que nosotros mismos nos pongamos límites que sean propios, ¿verdad? Para decir, no, uno de mis límites va a ser tal y tal cosa. Yo tengo que tener mis propios límites para poder trasladarlos. Así es. Por eso es importante, ¿verdad? Que luego de haber escuchado como en qué áreas es importante que nosotros aprendamos a poner límites, preguntémonos si tengo alguna dificultad más en poner límites físicos o tal vez se me dificulta más poner límites relacionales. Entonces, ver por qué es que me cuesta tanto poner esos límites, en qué área. Porque te has dado cuenta tú, Betty, que a veces cuando las personas llegan a clínica tienen como un área en donde se les dificulta más. Yo en clínica vi a alguien que muy independiente y los límites bien claros con todo el mundo, pero con su pareja no. O sea, con su pareja se le dificultaba y el sentimiento de ella era, lo voy a lastimar. Y el otro era un hombre de 40 años, creo que era finquero y todo, pero a ella se le dificultaba ponerle límites a él. No podía. Entonces decía, mire, es con el único. Entonces ahora se está trabajando ese por qué es que a ella qué herida le trae no poner límites a una sola persona, porque en el resto de su vida es funcional. Exacto, entonces es importante, ¿verdad?, que reflexionemos acerca de esto, porque como tú bien lo acabas de explicar, no en todas las áreas nos pasa. Entonces, pero ¿por qué es que en esta área sí me cuesta poner el límite? Entonces es ahí donde tenemos que hacer un mejor autoconocimiento, ¿verdad?, para lograr identificar esta área y así poder hacer cambios que nos ayuden a tener
nuestros límites saludables. Sí, y sin embargo hay algunas cositas que podemos hacer, Johan, porque pensamos que si decimos que no y no ponemos límites, nos vamos a quedar sin amigos, pero no. Hay unas estrategias que pueden usar y, por ejemplo, hay una donde tú vas a decir no, pero empiezas con algo suavecito, como diciendo, mira, me encantaría ayudarte, pero hoy no podría, pero sí estoy para otra ocasión. Entonces puedes entrar suave, muy con mucha empatía, dices el no y de ahí vuelves a retirarte con la misma empatía. Entonces, para que no suene ni una vez no, ¿verdad? Porque el decir no de un solo como que genera enojo en el otro, o pareciera ser que uno lo está diciendo con cólera. Entonces, vas y lo decís de cierta forma para que la otra persona no lo sienta tan duro. Así es. También, Betty, y como siempre lo hemos dicho en otros programas, ¿verdad? Es importante que nosotros aprendamos a reconocer qué es lo que nos hace sentir diferente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un límite no bien establecido, esto nos va a generar a nosotros malestar emocional. Entonces es importante que nosotros aprendamos a reconocer qué límites son los que a mí me cuesta establecer. ¿Por qué? Entonces eso nos va a llevar a que hagamos ahí sí que un autoanálisis para saber qué límites son los que yo necesito establecer y no también qué límites me dicen los demás que debo de poner, porque a veces me pueden decir otros, mire, usted debería poner tal límite, pero sí, tal vez no es eso lo que yo necesito tener claridad, no. Entonces, lo mejor es poner atención en qué momento es que yo me empiezo a sentir diferente para poder entonces ir identificando qué es o en qué área es que yo necesito establecer los límites de manera clara. Y nosotros a veces, bueno, es fácil ver qué límites necesito poner, pero yo no me pongo límites. Y si yo me pongo límites, es una forma de autocuidado. El ponerme yo mis propios límites es ver en qué área y cómo los quiero poner. Por ejemplo, si yo digo que no voy a llevar trabajo a mi casa, no llevo el trabajo a casa. Si yo digo que voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio. Esos son límites personales, ¿verdad? Aprender a decir no es un límite que yo tengo que trabajar y que voy a poner. También que no se exija uno demasiado, porque a veces uno quiere complacer a todos. Entonces decir, no, yo me voy a tomar mi tiempo para hacer lo que yo quiero y trabajar en mí, comer bien, hacer ejercicio, leer, meditar. Esos son límites que yo me voy a poner para mejorar, ¿verdad? Aparte de los límites que voy a tener con el otro. Así es, entonces también tenemos que tener claridad, ¿verdad, Betty? Que definitivamente nosotros solamente podemos establecer nuestros propios límites. Hay límites que no dependen de nosotros. Entonces también tengo que tener claridad en esto, ¿verdad? Que sí depende de mí y que le pertenece al otro. Pero a veces empezamos con el, no deberías de hacer tal cosa. Es que deberías de hacer la otra situación. Entonces ahí nosotros estamos queriendo ponerle límites al otro. Entonces, cuando de verdad tenemos que tener mucha claridad que a veces estos límites están relacionados con lo que yo creo, con mis reglas, que esto es muy personal. Y yo no puedo hacer que otra persona piense como yo pienso o que tenga los límites que yo tengo. Entonces sí, hay que tener claridad en eso. Y como tú dijiste, hacer de caso que es una línea imaginaria donde el otro me va a poner los límites y yo no puedo pasar esa línea, pero tú tampoco puedes pasar esa línea, ¿verdad? O sea, tener claro, respetar, pero también que te respeten, porque el otro también, como tú lo dices, el otro también tiene derecho a poner sus propios límites y yo no traspasar esa línea que aunque sea imaginaria está ahí. Ajá, y ahí es donde nosotros tenemos que practicar lo que es la comunicación asertiva, ¿verdad? Y poder aceptar también un no como respuesta, porque no es que el otro, es que de verdad, Betty, mira, a veces cuando yo sí quiero ponerle límites al otro, pero cuando el otro me dice no,
eso me impacta y ya me molesto. Entonces yo debo de tener esa conciencia y responsabilidad para poder aceptar que así como yo pongo los límites, también otra persona está en todo su derecho de poder establecer sus propios límites. Y así sean límites a los cuales yo no esté de acuerdo. Claro, claro. Agradecer, ¿verdad?, a todas las personas que escuchen este programa y que nos hagan llegar sus comentarios, de qué manera les sirvió, ¿verdad?, reconocer los límites y por qué consideran que los límites es importante en el momento de relacionarnos con otras personas y también saber reconocer esos límites individuales que debemos de aprender a tener con nosotros mismos. Los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes. Estamos como Reconstruyéndome GT, estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Por favor, suscríbanse a ese canal para que así nosotros podamos tener más comunidad y poder llegar a otras personas.